Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Si eres nuevo por aquí, muchísimas gracias por unirte a esta comunidad. Y si ya eres parte de la familia, me da muchísima alegría tenerte de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, que han comentado muchísimo y por el que me han preguntado sin parar: Serkan y Özge. Más concretamente vamos a hablar del final feliz que nos vendieron, pero vamos a desentrañar la verdad que quizás nadie te ha contado. Vamos a ir más allá de las sonrisas perfectas y los momentos románticos de postal. Vamos a explorar las dinámicas, los desafíos y las posibles interpretaciones de su relación después del famoso "felices para siempre". Antes de que nos adentremos en este universo de amor turco, quiero recordarles a todos que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las series turcas, de los análisis de personajes y de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejen su like si les gusta el tema de hoy. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante. Bien, ahora sí, vamos a hablar de Serkan y Özge. El final feliz. Suena idílico, ¿verdad? Una pareja que supera obstáculos, desafíos, incluso enfermedades, para finalmente encontrar el amor verdadero y vivir felices para siempre. Eso es lo que las series y las películas nos suelen mostrar. Pero, ¿qué pasa después de ese felices para siempre? ¿Es realmente tan sencillo como parece? Pensemos en Serkan. Un hombre brillante, exitoso, un arquitecto reconocido, pero con una coraza emocional enorme. A lo largo de la serie vemos cómo esa coraza se va resquebrajando gracias a Özge. Ella, con su espontaneidad, su optimismo y su capacidad para conectar con las personas, logra derribar los muros que Serkan había construido a su alrededor. Pero esa coraza no desaparece de la noche a la mañana. Serkan sigue siendo un hombre con sus inseguridades, con sus miedos, con su necesidad de control. ¿Cómo afecta esto a su relación con Özge a largo plazo? ¿Cómo lidian con las diferencias en sus personalidades, con sus expectativas y con sus prioridades después de que las cámaras se apagan? Yendo más allá, imaginemos que la presión de mantener su estatus profesional, de seguir innovando y superando a la competencia, lo consume. ¿Cómo se manifiesta esa presión en su relación? ¿Podría volver a levantar muros, esta vez no por miedo al amor, sino por puro agotamiento y estrés? Tal vez se vuelva más irritable, menos paciente y, sin darse cuenta, comience a descuidar las necesidades emocionales de Özge. Özge, por su parte, también tiene sus propios desafíos. Es una mujer independiente, creativa, con sueños y aspiraciones propias. A lo largo de la serie la vemos luchar por encontrar su lugar en el mundo, por desarrollar su carrera y por mantener su individualidad dentro de la relación con Serkan. ¿Cómo equilibra Özge sus propias ambiciones con las necesidades de Serkan? ¿Cómo evita perderse a sí misma en la vorágine de una relación con un hombre tan dominante y con tanta presión social? ¿Cómo se asegura de que su voz sea escuchada y de que sus necesidades sean satisfechas? Imaginemos que su carrera despega aún más después del final feliz. Tal vez abre su propio estudio de diseño, gana premios y reconocimiento internacional. ¿Cómo manejaría Serkan ese éxito? ¿Se sentiría amenazado por el brillo de Özge, o la apoyaría incondicionalmente? ¿Cómo evitaría que los celos profesionales erosionen la confianza y el respeto mutuo? Es importante recordar que el final feliz no significa que no haya problemas. Significa que la pareja ha encontrado las herramientas para afrontar esos problemas juntos, para comunicarse de manera efectiva y para apoyarse mutuamente. Pero incluso con las mejores herramientas, las relaciones requieren trabajo, esfuerzo y compromiso constante. La comunicación, que tanto trabajaron para fortalecer, podría verse afectada por el cansancio y la rutina. Las conversaciones profundas podrían ser reemplazadas por intercambios rápidos y superficiales, dejando espacio para malentendidos y resentimientos. Imaginemos un día cotidiano en la vida de Serkan y Özge después del final feliz. Serkan probablemente sigue trabajando intensamente en su empresa, lidiando con proyectos importantes y con la presión de mantener su éxito profesional. Özge quizás está enfocada en su propio negocio, en sus diseños o en sus proyectos sociales. Imaginemos que Serkan tiene una presentación importante para un cliente extranjero y trabaja hasta altas horas de la noche.
Ozge, por su parte, tiene una exposición de sus diseños y está agotada después de semanas de preparación. Llegan a casa exhaustos y apenas se dirigen unas palabras. La cena transcurre en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. ¿Cómo romper esa dinámica? ¿Cómo encontrar tiempo para reconectar y recordar por qué se enamoraron en primer lugar? Llegan a casa cansados, estresados y con ganas de desconectar. Pero también tienen que lidiar con las tareas domésticas, con la crianza de los hijos y con las demandas de sus respectivas familias. ¿Cómo encuentran tiempo para conectar como pareja, para mantener la chispa viva y para nutrir su relación? Imaginemos que tienen 2 hijos pequeños que demandan toda su atención. Las noches se convierten en un torbellino de biberones, pañales y llantos. El tiempo para ellos mismos desaparece y la intimidad se reduce a compartir la cama en estado de agotamiento. ¿Cómo mantener viva la pasión y el romance en medio de ese caos? ¿Cómo encontrar momentos para escapar de la rutina y reconectarse a un nivel más profundo? Además, la presión social puede ser abrumadora. Todos esperan que sean la pareja perfecta, que siempre estén felices y que su relación sea un cuento de hadas. Pero la realidad es que son seres humanos con defectos, con días buenos y malos, y con necesidades emocionales que deben ser atendidas. Imaginemos que asisten a una boda y todos los felicitan por su relación ideal. Los comentarios sobre lo perfectos que se ven juntos y lo afortunados que son se multiplican. ¿Cómo lidian con esa presión? ¿Cómo evitan que la comparación constante con la imagen idealizada de su relación los haga sentir inseguros o insatisfechos? ¿Cómo manejan Serkan y Ozge las expectativas de los demás? ¿Cómo evitan caer en la trampa de compararse con otras parejas o con la imagen idealizada del amor romántico que nos venden los medios de comunicación? ¿Cómo se mantienen fieles a sí mismos y a su propia definición de felicidad? Tal vez deciden alejarse un poco del ojo público y proteger su intimidad. Dejan de compartir detalles de su vida personal en las redes sociales y se enfocan en construir una relación auténtica y significativa, lejos de las miradas indiscretas. Otro aspecto importante a considerar es el crecimiento individual. A medida que pasa el tiempo, Serkan y Ozge van evolucionando como personas, van cambiando sus intereses, sus valores y sus objetivos. ¿Cómo se adaptan a estos cambios dentro de la relación? ¿Cómo se aseguran de que siguen creciendo juntos en la misma dirección? Imaginemos que Serkan decide explorar su lado más creativo y se inscribe en un curso de pintura. Ozge, por su parte, se interesa por la meditación y el mindfulness. ¿Cómo integran esos nuevos intereses en su vida en pareja? ¿Cómo se apoyan mutuamente en sus nuevas pasiones sin sentirse excluidos o amenazados? Es fundamental que ambos estén dispuestos a ceder, a comprometerse y a reinventar la relación a medida que evoluciona. Deben estar abiertos al diálogo, a la negociación y a la búsqueda de soluciones creativas que satisfagan las necesidades de ambos. Tal vez establecen un día de la pareja semanal en el que se dedican tiempo exclusivamente el uno al otro sin distracciones ni interrupciones. O tal vez buscan terapia de pareja para aprender nuevas herramientas de comunicación y resolver conflictos de manera constructiva. También es importante recordar que el amor no lo puede todo. A veces, a pesar de todo el amor y el esfuerzo, las relaciones terminan. Y eso no significa que haya sido un fracaso. Significa que las 2 personas han llegado a un punto en el que ya no pueden crecer juntas y que necesitan seguir caminos separados para encontrar su propia felicidad. Imaginemos que después de años de lucha, Serkan y Ozge se dan cuenta de que sus caminos se han bifurcado. Sus prioridades y valores ya no coinciden, y la relación se ha convertido en una fuente de frustración y dolor. ¿Serían capaces de tomar la difícil decisión de separarse, sin rencores ni resentimientos, y deseándose mutuamente lo mejor en el futuro? En el caso de Serkan y Ozge, espero que hayan encontrado la manera de construir una relación sólida, basada en el respeto, la confianza y la comunicación. Espero que hayan aprendido a aceptar sus diferencias, a apoyarse mutuamente en sus sueños y a mantener viva la llama del amor a lo largo del tiempo. Espero que hayan aprendido a priorizar su relación por encima de las presiones externas, a disfrutar de los pequeños momentos y a construir una vida juntos llena de significado y alegría. El final feliz no es un destino, sino un punto de partida. Es el comienzo de una nueva etapa en la que la pareja tiene la oportunidad de construir una vida juntos, de crear recuerdos inolvidables y de crecer como personas. Pero también es una etapa que requiere trabajo, dedicación y compromiso constante.
Es una aventura que vale la pena vivir, con sus altibajos, sus desafíos y sus recompensas. Así que la verdad que nadie te cuenta sobre el final feliz de Serkan y Ozge es que no es perfecto, no es fácil y no está exento de desafíos. Pero con amor, esfuerzo y compromiso, es posible construir una relación duradera y significativa que les brinde felicidad y satisfacción a ambos. Es una promesa que se renueva cada día, una elección consciente de seguir amando y construyendo un futuro juntos, a pesar de todo. Es una historia que continúa escribiéndose, día tras día, con sus propios errores, aciertos y sorpresas. En resumen, hoy hemos analizado que el final feliz de Serkan y Ozge no es el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo lleno de desafíos y oportunidades. Hemos explorado la importancia de la comunicación, el compromiso y el crecimiento individual dentro de la relación. Y hemos recordado que el amor no lo puede todo, pero que con esfuerzo y dedicación, es posible construir una relación duradera y significativa. Hemos desmitificado la idea del amor perfecto y hemos abrazado la realidad de las relaciones imperfectas pero auténticas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya gustado y que les haya dado una perspectiva diferente sobre el final feliz de Serkan y Ozge. Espero que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias relaciones y a trabajar en ellas para construir un futuro más feliz y significativo. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Serkan y Ozge lograrían mantener su relación a largo plazo? ¿Qué desafíos creen que enfrentarían? ¿Cuál es su opinión sobre el concepto del final feliz en las series y películas? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. ¿Creen que la serie nos muestra una visión realista del amor, o es demasiado idealizada? ¿Qué consejo le darían a Serkan y Ozge para mantener viva la llama del amor a lo largo del tiempo? Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.